Que la paz y la gracia del Señor reine y se establezca en sus hogares, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados y Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria en honor a ti, Señor Jesús. Este evangelio, largo igual que el pasado, pero nos muestra un texto que, pues, es importante. 2 curaciones. Bueno, una curación y, pues, revivir a una persona. En primer lugar, el famoso caso de la hemorroísa. Aquella mujer que, precisamente, padecía de flujo de sangre y que había gastado toda su fortuna en médicos que no le habían resuelto nada, porque obviamente recordemos también que en ese tiempo la medicina era un tanto precaria. Tampoco la agarremos con los pobres médicos de ese entonces, porque ellos trabajaban con lo que tenían. Ahora pues hay muchos avances y ahora pues sí es un poco más criticable, pues que a veces enfermedades sencillas no las sepan curar. Pero en ese tiempo pues era algo normal. La medicina no había avanzado como estos tiempos y esta pobre mujer tiene una enfermedad que ahora puede ser tratada. Pues en ese tiempo no. Y tuvo esa fe, esa certeza, esa confianza de acercarse a Jesús y pues tocar su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar el borde de su manto, yo lograré estar curada. Y lo logró. Y Jesús alaba su fe. Por eso, ante el miedo, Jesús la tranquiliza, diciéndole: no te preocupes, hija. Vete en paz y queda sana a causa de tu fe. Tu fe es lo que te ha curado. Aquí, hermanos, quisiera detenerme sobre todo en este aspecto, más que pasarme después a lo del jefe de la sinagoga. Como muchos de nosotros, cristianos, nos enfocamos tanto en querer que Jesús nos sane así por así. Pero recordemos que las curaciones están al servicio de la fe.
Y las curaciones milagrosas sirven precisamente en el contexto de la fe. No se trata simplemente de que solo por pedirle al Señor me voy a curar, sino no tendría sentido la medicina, que, paso a decir, hermanos, la medicina es obra de Dios. Mucha gente que cuestiona la cuestión de la medicina. Hay que cuestionar la forma en cómo el ser humano, cómo las instituciones utilizan la medicina. Pero la medicina fue precisamente una inspiración de Dios hacia los hombres para su bien. Y por tanto, pues no hay que ver de mal la medicina. Cómo se maneja, cómo muchas personas inescrupulosas la manejan, eso es otra cosa aparte. Pero la medicina es un don de Dios para el ser humano. Las curaciones están para servir a la fe de la persona. Y si muchas veces nosotros no nos curamos, es por dos razones. No recibimos curaciones milagrosas, es por dos razones. La primera, porque no sirve para nuestra fe. Y segunda, porque nuestra fe no es una fe verdadera, no es una fe pura. Y aquí lo digo, y más de algunos se podrá enojar, y hasta lo comentará: padre, usted no sabe de lo que habla. Yo sí tengo fe. Pues sí, tú tienes una fe que tú piensas que es la correcta, pero lo que determina que una fe es verdadera o no es nuestra experiencia y convicción con el Señor. Y eso es algo que solo nosotros lo sabemos. Creemos en el Señor y tenemos confianza en Él independientemente de lo que pase en mi vida. Eso es verdadera fe. En cambio, la fe conveniente es aquella que dice: yo tengo fe siempre y cuando el Señor a mí me favorezca. Si no me favorece, voy a los brujos, voy a hacer pactos con el diablo, voy a hacer pactos con no sé quién. Esa es una fe hipócrita, y mucha gente tiene esa clase de fe hipócrita y que siempre se van a decir: no, yo sí tengo fe. Pero cuando suceden este tipo de cosas, se va por otro lado, y eso no es verdadera fe. La verdadera fe me lleva a mantener mi confianza en el Señor independientemente de si sano o no, de si recibo un milagro o no. Esa fe es la que luego Dios recompensa con hechos extraordinarios que solo alguien con una confianza plena y verdadera en el Señor puede obtener. Católicos NTV Producciones.